Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar con Asinalab el día de hoy en una nueva conferencia. Esta vez me gustaría presentar al general Robert Latif, un practicante y académico y un muy buen amigo nuestro. Profesor Latif es un general retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y hoy trabaja como consultor privado para el gobierno, para la industria, así como universidades en tecnologías avanzadas. El profesor Latif es un profesor adjunto en el Centro Riley de Ciencia, Tecnología y Valores en la Universidad de Northstein, donde enseña sobre armas, ética y tecnologías. Y también es un miembro de la facultad en el Centro de Tecnologías y Ética. También, efectivamente, es un profesor de investigación part-time en la Universidad George Mason, la Escuela de Ingeniería, donde enseña en las áreas de ética y tecnologías. Profesor Latif es el autor de varias publicaciones, de las cuales destacamos el libro Future War, Preparing for New Global Battlefield del 2017 y Ethical Issues in Defense System Acquisition, in the Routledge Handbook of Military Ethics 2015. Y hoy él nos va a presentar su nuevo y último libro que se llama Peace of the Future, o la paz del futuro, en este caso, las tecnologías de agresión y la precipitación hacia la guerra. General, amigo mío, él tiene la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y gracias a ti, John, por la presentación. Es bueno estar con amigos tan queridos nuevamente. Entonces, voy a hablar sobre el libro y por qué lo escribí. Así que déjenme empezar, por favor. Ya hablaste sobre el libro anterior, John, Future War, La Guerra del Futuro, y quiero mencionar que ese libro, de hecho, fue realmente el resultado del curso que enseñé justamente en la Universidad de Notre Dame. Así que captura gran parte de lo que enseño ahí. Y tenía que ver justamente con las nuevas tecnologías del 2017 y muchas de esas tecnologías aún eran nuevas. Y nuevas formas de la guerra también, de las que quizás hayan escuchado, por ejemplo, hayan escuchado quizás sobre la guerra híbrida o distintos tipos de guerras. Y hablaba sobre cómo las nuevas formas de guerra y armas iban a afectar a los soldados porque es distinto y los soldados también, todo avanza tan rápido que los soldados podría serles difícil entender y cómo comportarse también en estas circunstancias. Así que dediqué algo de tiempo a hablar sobre los conceptos de la teoría de la guerra justa y las leyes del conflicto armado y cómo aplicarían estas nuevas armas. Por supuesto, entonces pregunté de forma retórica por qué los políticos y la gente debiera importarle siquiera eso y sugerí que tenía que haber una mayor participación y comprensión. Entonces, ¿por qué escribí este libro? Porque realmente lo que sucedía cuando se publicó el primer libro en esa época fue que primero que todo las tecnologías siguieron avanzando. Pero en ese momento teníamos un nuevo presidente y nuestra estrategia militar se volvió muy agresiva, muy beligerante. Y solo tenemos que ver, de hecho, las estrategias, en este caso de la guerra cibernética y también que son la guerra espacial, defensa de misiles y nuclear, y por supuesto en el espacio creamos una fuerza totalmente nueva para la guerra espacial. Y continuamos, de hecho, continuamos invirtiendo mucho en estas tecnologías. Y en ese entonces la inteligencia artificial, el tema explotó, creció de forma tremenda. Y al mismo tiempo Rusia y China también estaban invirtiendo muchísimo en nuevas armas y también se estaban volviendo más agresivos. Así que empecé a preocuparme realmente que lo que yo estaba hablando en Future War realmente podía pasar. Y quería demostrar efectivamente que estas tecnologías de hecho podrían llevarnos a la guerra. Y de hecho en este trabajo me apoyaron justamente, justamente el curso en la Universidad de Notre Dame en estudios avanzados. Así que en esencia lo que hablo más bien no el libro Future Peace, es justamente los despliegues militares muy extendidos, principalmente el ejército estadounidense, pero también otros, y el hecho que nos hemos convertido
estamos tan conectados, estamos tan interconectados todos, y eso tiene cosas buenas y malas. Todo sucede muy rápido, tenemos muchos datos muy rápidos, pero el problema es que tenemos demasiados datos también, y justamente avanza muy rápido. Y la idea, entonces, de la toma de decisiones se vuelve un problema. Y tanto, de hecho, que ahora estamos empezando a emplear la inteligencia artificial en nuestros sistemas de comando y control, y eso nos hace cuestionar el rol de un comandante humano. Y de hecho, hay una situación mundial muy tensa, como ya sabemos, y en áreas, por ejemplo, como los mares del sur de China, donde hay muchos peligros, puede ser un error y posiblemente incluso una escalación descontrolada del conflicto. Y como ya mencioné, siempre nos han fascinado las superarmas. Y la historia, de hecho, está llena de ejemplos de eso. El problema es que puede que esto incluso nos lleve a un conflicto. Y ahí justamente tenemos este impulso de violencia. Y de hecho tengo ciertas ideas sobre cómo podemos limitar esto. Entonces, no uso gráficos en el libro, pero pensé que esto sería bastante explicativo. Los Estados Unidos, de hecho, como ya sabremos, estamos en todas partes, estamos en todo el mundo. Tenemos cientos de miles de tropas en más de 100 países. Y todo está conectado con todo lo demás. Entonces, hemos desplegado nuestro ejército. Y de hecho, yo veo los datos, por ejemplo, esto muestra que nos hemos desplegado en promedio una vez al año, una vez cada 18 meses. Hemos hecho esto durante los últimos 70 años. Y por supuesto, aquí podemos ver el tema que todos nuestros sistemas y todo nuestro personal está conectado por redes de computadora. Y esta fascinación con la tecnología y las superarmas. La mayoría, en este caso los países más avanzados, esto sucede en la mayoría, pero particularmente en los Estados Unidos, preferimos mucho la tecnología específicamente. En la Guerra Mundial, de hecho, tenemos la Segunda Guerra Mundial con las armas nucleares, el radar Vietnam, con los helicópteros, por ejemplo, Irak, con justamente la estrategia de Shock and Awe. Y Camus, de hecho, escribió en su discurso del premio Nobel que la tecnología había enloquecido, se había salido de control. Y la industria armamentista global, de caso, hay una verdadera correlación entre las inversiones en armamento militar y la posibilidad de usarla. Y cito, de hecho, a Immanuel Kant, al Vaticano, incluso al zar Nicolás, en ese sentido. Y hay una creciente, y habrá una creciente competencia por los recursos, agua, alimentos, el cambio climático, de hecho, va a tener un rol importantísimo en esto. Y el ejército norteamericano y la comunidad de inteligencia americana, de hecho, también están muy de acuerdo con esa conclusión. También está creciendo el nacionalismo en todo el mundo. Podemos ver esto en Europa del Este, en otros lugares también. Y los medios, por supuesto, han tenido un efecto muy negativo, particularmente toda esta idea de la desinformación y las noticias falsas. Y nuestro sistema educativo también tiene la culpa. Y simplemente quería mencionar, por ejemplo, el programa de Star Wars, ¿verdad? La guerra espacial. Quizás algunas personas no recuerden esto, pero propusimos un escudo sobre los Estados Unidos que mucha gente sabía que no iba a funcionar. Pero el problema con las soluciones tecnológicas es que son objetivas y necesitan pensar menos. Podemos resolver algo con tecnología y en ese caso no tenemos que pensar. Y las armas han cambiado, esto es bastante obvio, pero incluso ahora todavía estamos comprando jets, portaaviones, tanques, submarinos, satélites y muchas de las guerras que han tenido lugar ahora sucede con sistemas mucho más pequeños, sistemas autónomos, por ejemplo, sistemas de alta tecnología, sistemas controlados por computadoras. Y estas armas están mucho más disponibles también a países más pequeños y otros grupos.
Y los medios, por supuesto, son cada vez más sesgados, son muy superficiales en lo que cubren y los motiva únicamente las ganancias. Entonces, esta idea de las noticias como tales, por eso está entre comillas. Las redes sociales, Facebook y todas las otras redes sociales, que no recuerdo sus nombres, están relativamente descontroladas, no hay control. Y eso resulta en lo que se llama la guerra cognitiva, que es básicamente una operación psicológica generada por computadores para influenciar campañas e incluso crear estos deepfakes. Y el nivel de educación, por supuesto, de hecho ya hay muchos datos por muchos años que muestran que a menor el nivel educacional, hay una mayor correlación con las actitudes autoritarias, la xenofobia, por ejemplo, el nacionalismo, y hay un mayor potencial de entrar en conflicto. Y en Nelson y Harvard, de hecho, han hablado justamente sobre la trampa de Tucídides, que es básicamente esto vuelve, de hecho, a la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, cuando Atenas tenía justamente mucho miedo que Esparta estaba creciendo, aumentando su poder. Y Anderson habla sobre el tema que China está creciendo y Estados Unidos particularmente teme que nos vayan a opacar. Y eso podría llevarnos a una posible guerra fría. Y incluso, al contrario de hace 20 años, todos nuestros adversarios ahora son mucho más, están mucho mejor equipados y dominan mejor la tecnología y en muchos lugares de conflicto en el mundo. Nuestro ejército en particular está bajo muchísimo estrés. Como ya sabrán, luchamos un par de décadas por lo menos en Medio Oriente y básicamente agotamos a nuestros soldados y nuestro equipo. Las potencias en este caso se están volviendo mucho más agresivas y únicamente basta ver a Putin, por ejemplo, para comprobar eso. Y de hecho hay una militarización en todo el mundo. Y el hecho que la mayoría de las personas, incluso los soldados, no entienden mucha de la tecnología que utilizan. Esto podría llevarnos a cometer más errores. Y tenemos a Rusia y China, por supuesto. Rusia está en todas partes, en Europa, y están introduciendo, de hecho, nuevos misiles a una velocidad bastante elevada. China, por supuesto, tiene fuerzas en Hong Kong, también en los estrechos, en la separación de Taiwán, y se han comportado bastante agresivos con los sobrevuelos. Y también han introducido nuevos misiles hipersónicos. Y siempre me gusta hablar justamente sobre Teddy Roosevelt. Decía justamente su gran frase de hablas de forma suave, pero compórtate de forma fuerte. Entonces, justamente es lo que hacemos nosotros. Siempre nos hemos comportado de forma fuerte, potente. Y siempre lo hemos hecho, pero no somos muy buenos en la diplomacia. Y ese gráfico a la derecha justamente muestra esta investigación que aproximadamente en un periodo de 3 años, entre el 2015 y el 2018, la cantidad de amenazas de parte de líderes mundiales aumentó dramáticamente. Entonces, las guerras se han vuelto muy fáciles con todas estas nuevas tecnologías y el tema justamente que los presidentes y los líderes no se limitan mucho. Y el tema que la gente en Estados Unidos y en otros lugares también presta muy poca atención a esto y lo que realmente necesitan saber y no lo saben es simplemente lo costoso que es una guerra. Lo que fue el costo de todas estas armas, todas estas tecnologías, a fin de cuentas, hay que pagarlas. Entonces hablo en el libro sobre cómo hacer que la gente preste atención, llamar su atención. Es muy difícil, pero podemos usar, por ejemplo, a figuras influyentes en las áreas de literatura, poesía, películas incluso. Y realmente mi punto es que necesitamos apuntar a las próximas generaciones. Y hablo sobre algunas cosas que podemos hacer, por ejemplo, lo que es control de armamentos y la autorización para el uso de la fuerza militar. Hacer que los líderes efectivamente necesiten aprobación cada vez que quieran utilizar el poder militar. Y también hablar sobre cómo vamos a pagar por esto.
Y, y hablo un poco sobre esta idea del reclutamiento y volver al servicio militar obligatorio. Si todo el mundo tuviera que luchar, quizás no estaríamos combatiendo con tanta frecuencia. Y por supuesto, construir sistemas que efectivamente intenten evitar la guerra como su primera prioridad. Entonces, ese ha sido un resumen muy breve del libro. Yo sé que hay unas muy buenas preguntas al respecto. Muchas gracias por invitarme a hablar al respecto. Y realmente espero sus preguntas. Perfecto. Ok, primero que todo, muchas gracias por tu presentación, Robert. Quisiera recomendar tus últimos dos libros, Future War y este nuevo Future Peace, La guerra y la paz del futuro, que a mi opinión, efectivamente, ambos son libros maravillosos para la gente del área militar para poder entender los desafíos actuales en el uso de la fuerza, pero también para toda la comunidad de inteligencia en general, para entender, como tú dijiste, los distintos problemas sobre el uso de la fuerza actualmente. Y me gustaría empezar con una primera pregunta. Como mencionas en tu libro, la tecnología es una espada de doble filo. Está disponible para los estados, los ejércitos, pero también organizaciones criminales, terroristas y estados más pequeños. Y cada vez que esto está más disponible, más económico y aumenta una disponibilidad a un ritmo nunca antes visto en la historia, en un contexto donde la diferencia entre la guerra y la paz se vuelve cada vez más difuminada, ¿cuáles crees tú son los principales desafíos para el contexto actual, así como para poder asegurar la paz? Bueno, yo creo que mi primera respuesta a eso sería que necesitamos ser mucho más selectivos, discriminar mucho más y también en términos de las tecnologías que seleccionamos. Y es bien sabido que los Estados Unidos, así como otros países desarrollados, adoptan una tecnología, otros van a seguirlos. Y así que efectivamente necesitamos tener un poco más de cuidado respecto del desarrollo de las tecnologías, entender la certeza que otros también van a usar esas tecnologías. Los drones, por ejemplo, son un ejemplo perfecto de esto. Los Estados Unidos probablemente iniciaron el uso de esta tecnología y ahora todo el resto del mundo lo está utilizando en formas bastante terribles. Así que creo que probablemente ser un poco más selectivos. Y lo otro que mencioné también es, es que efectivamente necesitamos, y en general, el general Mattis, de hecho, el ex jefe del secretario de Defensa, siempre le decía a sus Marines que en algún momento, en algún punto, la tecnología no iba a funcionar y los obligaba a pensar en términos de utilizar también soluciones operativas en vez de simplemente soluciones tecnológicas. Y yo pienso justamente en empuje por parte de los comandantes militares a volver a lo básico, de las tácticas y procedimientos y soluciones operativas en vez de simplemente soluciones tecnológicas. Eso ciertamente es importante y creo yo que eso es bastante realizable y factible. Perfecto. Muchas gracias, general. En su libro menciona la motivación del liderazgo a la hora de emplear la fuerza militar. ¿Cree usted que la creciente influencia de la tecnología, que permite justamente hacer cosas a larga distancia sin siquiera mirar a tu enemigo, va a aumentar esta tendencia entre los políticos y los comandantes militares? De hecho, sí, lo creo. Creo que es una pregunta bastante compleja porque no queremos poner a nuestros soldados, decir, por ejemplo, de ponerlos en peligro, queremos protegerles. Pero
cuando podemos entonces luchar a larga distancia y ni siquiera ver a nuestros enemigos. Entonces, probablemente, yo creo que, y creo firmemente, tenemos una tendencia a estar más dispuestos a utilizar la fuerza militar. Primero, y como mencioné, los tomadores de decisiones, cuando se les presenta una solución tecnológica, donde no tienen que preocuparse y no tienen que pensar en distintas formas de resolver un problema, bueno, yo creo que en general van a optar por la respuesta más fácil, la solución más fácil. Entonces, justamente con la disponibilidad de tecnologías, yo creo que esto hace que queramos usar las tecnologías. Si no la tuviéramos, no tendríamos que pensar en algo más. So, así que creo que Winston Churchill dijo algo similar respecto de caballeros, no tenemos dinero, así que ahora tenemos que pensar. Okay. Así que, ok, muchas gracias. Y, And in your book, y en su libro you also talk about the también Chilean habla doctrine, sobre el comando y control militar. where the Chilean doctrine Y bajo la means doctrina, bajo esta also doctrina, implies Lenin, control significa también un over control centralizado execution. y una ejecución What do you see the descentralizada. future ¿Cómo of ve usted el management futuro del comando y with the control? development of Con el artificial desarrollo de la intelligence inteligencia and artificial, por autonomous ejemplo, systems? y los sistemas Is humans autónomos. becoming less ¿Los important? seres humanos se están volviendo menos importantes? Oh, eso es una excelente pregunta. Y probablemente es la pregunta principal que abordo en la primera parte del libro. Como dije antes en la presentación, el hecho que estemos tan interconectados y que tenemos sensores, de hecho, ahora hay sensores en todas partes. Hay tantos datos que le llegan a un comandante y vienen de tantos lugares distintos y en tantas formas distintas que un comandante humano realmente no puede entender todo. Entonces la idea de un sistema de comando y control realmente tiene que emplear la inteligencia artificial, lo que no es necesariamente algo bueno. Entonces lo que pienso que va a pasar, que va a terminar pasando, es que esta idea de control centralizado y ejecución descentralizada va a evolucionar hasta convertirse más en control distribuido. Y uno de los ejemplos que uso, justamente que intento utilizar en el libro, es el ejemplo del pulpo, de octopus, que creo yo es fascinante, es una criatura fascinante, porque demuestran, de hecho, estas capacidades de toma de decisiones distribuidas, donde los tentáculos efectivamente pueden tomar ciertas decisiones básicas y compartirlas con los demás. Y yo sospecho que a medida que los datos se vuelven cada vez más abrumadores, los sistemas de comando y control militares van a tener que evolucionar a convertirse en algo similar. Y esto probablemente amerita su propio libro. Yeah. I was very surprised with your Sí, me example of the sorprendió octopus. mucho tu ejemplo del pulpo. Fue un I love ejemplo reading that maravilloso. part because Me gustó mucho leer eso en el libro. I Sí, was fascinated. fue fascinante. Taking into Ok, consideration tomando en the influence consideración la gran professional influencia wars, de la alta tecnología en las how do guerras you see the modernas, professional ¿cómo militarization ves of tú el information proceso today de in the future? What profesionalización en este challenges caso para enfrentar los desafíos de elements seguridad del futuro? ¿Cuáles son los elementos más must críticos que hay que maintain cambiar y in los que hay que professional education? conservar en la educación profesional? Bueno, voy a responder la segunda parte primero. Y la educación militar profesional está sujeta
a temas éticos, de liderazgo, integridad, que tienen que seguir siendo una parte fundamental de la educación y entrenamiento militar. Y mi primera reacción es que tenemos que dejar de enseñar las guerras pasadas, la forma anticuada de luchar. Es interesante, ¿verdad?, estudiar la historia, las batallas de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, pero no es donde estamos ahora. Entonces creo que estudiar, por ejemplo, la guerra de guerrillas y otras formas de combatir probablemente es más importante todavía. Y probablemente necesitemos estar estudiando la cultura también, más de lo que hacemos. Y en el entrenamiento militar. Ciertamente no puedes dar a la gente una educación universitaria sobre la cultura en un periodo breve de tiempo, pero dedicar más tiempo quizás a entender las culturas de nuestros posibles adversarios es muy importante. Y creo que probablemente también necesitamos entender y estudiar más sobre qué es la paz justa. Entonces, en el libro, de hecho, hago referencia al general George Marshall bastantes veces. Y pensé, de hecho, que él justamente fue un comandante militar que básicamente dijo que necesitamos estudiar a nuestros enemigos más de lo que hacemos. Y por supuesto, él ganó el premio Nobel básicamente por el Plan Marshall, donde él implementó los conceptos el concepto de la paz justa. Entonces, probablemente necesitamos estudiar más la paz en nuestras escuelas militares. Y por supuesto, yo diría eso, ya que el libro es sobre la paz, pero no, pero entiendo. El futuro de la educación militar profesional es justamente intentar darle a nuestro ejército una preparación en muchas disciplinas distintas que involucran no solamente el uso de fuerza militar. A fin de cuentas, tienes que, tienes que lidiar con otros desafíos también y deberías poder entender cómo utilizar la fuerza para poder llegar a la paz, no solo a la guerra. Y también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, y no podría estar más de acuerdo con tu respuesta. Muchas gracias. Y en tu libro hay una cita bastante interesante de Simon Weil que dice, justamente, entre todos estos momentos hay un periodo de reflexión, la reflexión del comandante entre que empieza y entre que se actúa. Con toda esta tecnología y la inteligencia artificial, ¿cómo esta reflexión tan crucial, cómo se va a ver afectada? Y en su opinión, ¿cuáles son las buenas prácticas para enfrentar esta realidad? Bueno, entonces la primera parte de esta pregunta, creo yo, va a ser muy difícil de responder, porque todo avanza tan rápido y la inteligencia artificial está cada vez más presente para ayudar a tomar decisiones. Entonces, esto va a requerir justamente que los comandantes militares insistan en que en tener tiempo. Y de hecho, en la influencia de la tecnología, y particularmente respecto de los sistemas de defensa, realmente no se tiene tiempo y tampoco se debería esperar si estás intentando defenderte contra un misil que en el camino, por ejemplo, a un sistema de inteligencia artificial. Eso lo tiene que tomar un sistema de inteligencia artificial. Pero la decisión de responder puede esperar. No tiene que ser instantánea. Y hay formas, creo yo, en los sistemas militares de efectivamente incorporar eso. Por ejemplo, una comprobación, un chequeo que diga, ok, alto, piensen antes de seguir. Y no estoy
explicando esto quizás tan bien, pero podemos exigir nosotros, los comandantes militares humanos, podemos exigir que eso sea parte de nuestro sistema. Y eso nos lleva a tu pregunta anterior. Creo que eso es algo que tiene que incorporarse efectivamente en el entrenamiento y educación militar. Y una pausa. Ok, muchas gracias. Y también en su libro hay una referencia a los ciudadanos en general. ¿Qué debiéramos hacer para educar a la ciudadanía? ¿Qué necesitan saber para tener una mejor sociedad con una conciencia clara sobre el uso correcto de la fuerza militar en un mundo más peligroso, donde está justamente esta tendencia de utilizar la fuerza como la solución para todo? Bueno, voy a responder la segunda parte primero. Y creo firmemente que la gente necesita entender de mejor forma cuáles son los costos de la guerra. Y los Estados Unidos, por ejemplo, gastamos 3/4, un trillón, 750.000 millones de dólares al año en nuestro ejército, al año en el ejército. Y claro, gran parte de eso quizás sea necesario, pero 750.000 millones de dólares es mucho dinero. Y de hecho, dedicamos también meses y años intentando en- reunir 66.000 millones de dólares para reconstruir nuestras carreteras y puentes. El general Eisenhower básicamente reconoció hace años que cada dólar que gastamos en armamento es un dólar que podríamos gastar, por ejemplo, en alimentar a nuestra gente o en ayudarles. Entonces, hay que entender también cuáles son los costos de oportunidad de estas armas. El dinero que gastamos en armamento es simplemente dinero que gastamos, y ya. Pero el costo personal, entonces hemos perdido muchos soldados. Y a pesar que el pueblo norteamericano no está muy involucrado, es necesario entender también qué sucede con nuestro ejército en ese sentido. ¿Cómo hacemos esto? Nuevamente, esa es una pregunta realmente difícil de contestar. Y en esta época de las redes sociales y los medios en general, creo que tenemos que depender mucho en gente influyente para que mencionen estos temas, los saquen a la luz y obliguen a la gente al menos que piense en estos temas antes antes de dejar a nuestros políticos simplemente llevarnos a guerras que son realmente innecesarias. Y es realmente una pregunta muy difícil. Y yo creo que la gente influyente nos puede ayudar mucho en ese sentido. Ok, muchas gracias, general. Hay una pregunta justamente que dice aquí, a día de hoy tenemos más tecnologías, justamente la pregunta de Daniel, el uso de la fuerza. El problema en este caso, dice Daniel, en la región, a veces el uso de la fuerza está cada vez más generalizado entre la gente. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos a día de hoy al respecto en ese escenario? Bueno, si entendí la pregunta correctamente, el uso de la fuerza estos días sucede cada vez más menos entre unidades militares y cada vez más entre la población. Y lo que nos lleva a la pregunta o al problema de la discriminación y la protección a los no combatientes hace esto incluso más importante que antes. ¿Y qué hacer al respecto? Bueno, hay mucha gente se queja sobre el programa de drones, por ejemplo, de los Estados Unidos, y el hecho que muchas personas inocentes han muerto. Y los Estados Unidos, de hecho, intentan prevenir eso. Y
Y en términos de cómo detener esto, realmente depende de la integridad de los comandantes en el campo de batalla y su disposición a arriesgar a sus tropas para intentar proteger a los no combatientes. Este es un elemento clave de la teoría de la guerra justa y las leyes del conflicto armado. Y por supuesto, cuando se violan estas reglas, tenemos que estar dispuestos también a, a ir tras las personas que cometen estos actos tan terribles. Y lo siento, no puedo ser más específico y me disculpo por eso, pero nuevamente es la responsabilidad de los comandantes militares y no creo que estas sean decisiones que se le puedan dejar a una máquina. Perfecto. Ok. Tengo probablemente la última pregunta día de hoy. ¿Podría evaluar usted quizás el futuro, en su opinión, respecto, por ejemplo, vamos a tener más conflictos, más guerras o más paz? Bueno, tristemente, creo que vamos a tener más conflictos. Y, pero eso nos lleva un poco a la pregunta anterior. Y yo creo que los conflictos van a seguir siendo conflictos esas más pequeñas, guerras híbridas, guerras que estén bajo el nivel de los conflictos importantes. Y el motivo por el que digo más es porque cosas, por ejemplo, como el cambio climático y la desigualdad y la xenofobia y la militarización y el nacionalismo están aumentando. Y hasta que podamos detener eso a nivel político, creo que las oportunidades para que se dé la violencia van a aumentar. Y, y no sé, y no sé si hay alguna solución tecnológica para esto. De hecho, creo que quizás la tecnología podría empeorar esto. Bueno, general, muchas gracias, efectivamente, muchas gracias por su maravillosa presentación. Estamos muy contentos de haberle podido tener aquí con nosotros hoy y esperamos que pueda estar con nosotros en un futuro cercano y probablemente y personalmente también, compartiendo nuevamente sus ideas sobre las guerras y la paz del futuro. Muchas gracias y gracias también a toda la gente que se ha conectado hoy por sus preguntas y bueno, y también como Asinalab, muchas gracias por su disposición a participar general. Muchas gracias. Ha sido un honor, muchas gracias y espero que podamos hablar pronto. Perfecto, vamos a estar en contacto. Muchas gracias y efectivamente esperamos que vaya a lanzar su libro en formato físico en marzo del 2022, pero ojalá, espero que pueda hacer esto también, se puede descargar en Kindle probablemente, y es un libro maravilloso también, he disfrutado mucho ese libro, ambos libros. Y bueno, muchas gracias. Y nuevamente, gracias general y tenga un buen día.